ahí vigente, no está en la Constitución. Si uno lee la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el pacto de derechos humanos que nos vincula en la región, tampoco lo encontramos. Si uno lee el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema de Naciones Unidas, tampoco lo encuentra, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, sobre la base de que llegamos a una conclusión de que es un derecho fundamental. Claro, hay que aproximarnos seguramente la doctrina, pero yo diría fundamentalmente la jurisprudencia de tribunales internacionales y capaz la propia jurisprudencia, aunque ahí hay que hacer una mención justa del propio Tribunal Constitucional, ¿cierto? El Tribunal Constitucional en una sentencia, me parece que es del año 2018, declara textualmente que el derecho a la protesta, sobre la base de un entendimiento de que es la expresión de otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación política, el TC dice es un derecho fundamental. Es cierto, siendo una causa que llega a través de un proceso de una acción de inconstitucionalidad, no logra los votos necesarios y en realidad es una causa en realidad un poco curiosa porque es un expediente en el cual hay varios votos y esto que les menciono básicamente lo menciona, hasta donde recuerdo, Marianela Ledesma y Carlos Ramos Núñez, ahora ya fallecido, ¿no? Pero lo dice, ¿no es cierto? Pero lo dice. Desde mi punto de vista, y revisando sobre todo la doctrina y la jurisprudencia del sistema interamericano, que nos vincula directamente porque somos parte, ¿no es cierto? No es un organismo extranjero, nosotros somos parte, los organismos internacionales, los regionales como el interamericano o los universales como Naciones Unidas, no están compuestos de entes inmateriales, están compuestos por los estados. Los estados son partes, no las ONGs, son los estados los que son parte de estos sistemas. Y por lo tanto los estados han generado una obligación respecto de las normas que son el marco normativo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y han generado una obligación respecto de las decisiones que toman esos organismos de tratado. La Comisión Interamericana es el órgano de un tratado internacional, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos vinculados en el derecho? Sí, estamos vinculados, ¿cierto? Porque la Comisión es un órgano de un tratado y porque la Comisión se rige sobre el derecho internacional que nosotros hemos suscrito, firmado y notificado. Y por lo tanto hay una doble vinculación y obligatoriedad respecto del un órgano como la Comisión señala, ¿cierto? Pero yo sí considero que estamos ante un derecho fundamental. Probablemente el ejemplo que pudiera dar en términos comparativos es el que generó el año 2004 el Tribunal Constitucional, también en el caso Villegas Lamoche, cuando dijo el Tribunal Constitucional que existía un llamado derecho a la verdad. ¿Existe el derecho a la verdad en la Constitución? No. No existe ninguna norma, ni siquiera norma internacional. Pero ahora, 19 años después, no hay ningún tribunal en el Perú, ni penal, ni civil, ni nada, que niegue la existencia de un derecho a la verdad. Es decir, un conocimiento de qué ocurrió en cuanto a sucesos violentos del conflicto armado. ¿Okay? Y a nivel internacional también es un derecho absolutamente consensuado en todos los órganos internacionales. El año 2004 obviamente hubo una gran discusión de si es que existía o no. Y las primeras opiniones que salieron decir, oye, disculpa, pero ese derecho no está en la Constitución. Sí, claro, está en la Constitución. Hoy, mayo del 23, voy terminando, mayo del 23 tampoco existe, pero nadie lo niega, ¿no es cierto? Es decir, hay un proceso de construcción de los derechos que no solamente pueden estar vinculados a una norma de carácter legal. Ahora, efectivamente, el derecho a la protesta, por lo menos la doctrina del sistema interamericano, lo señala como un asunto fundamental, básicamente vinculado al ejercicio de los derechos políticos de la gente que quiere participar en la política y que eso se constituye en una pieza fundamental de la construcción y del sostenimiento de las democracias, porque efectivamente hay que entender que los procesos de movilización ciudadana son los que de alguna manera han construido nuestro país, ¿cierto? Ahora, en ese marco, para ir abreviando, claro, en ese marco hay determinadas reglas que no las estamos inventando, ¿no es cierto? Y que yo diría
en el caso de Perú están en los decretos legislativos 1095 y 1186, creo que es el otro, ¿no es cierto? O sea, hay un marco normativo. La Comisión Interamericana en el informe reconoce que el Estado peruano ha hecho un esfuerzo notable en la región y dice que tiene un marco normativo importante. ¿Okay? Tiene un marco normativo importante. Pero también ese propio marco normativo no determina que ni el policía ni el militar pueden intervenir cuando les da la gana, ¿no es cierto? Por eso se generó este problema político de las declaraciones de Dina Boluarte, porque hay un marco normativo que la presidenta está desconociendo, ¿no es cierto? Creo que ese es el llamado de atención que seguramente los jefes militares fueron a decirle a la propia presidenta de la República. Pero, por lo tanto, las reglas de intervención tienen que ser reglas debidamente establecidas en un marco legal, ¿no es cierto? Y tengo la impresión que en lo que ha ocurrido en los meses de diciembre del 22 y enero del 23, eso no necesariamente se requiere, no necesariamente se requiere. La existencia de casi 60 personas eliminadas por armas de fuego, eso significa que hubo un uso excesivo de la fuerza. La Comisión lo viene diciendo desde hace muchos años, es decir, no puede establecerse el uso de la fuerza letal de manera indiscriminada y solamente para proteger otros derechos que no son tan fundamentales como la vida. Lo dice en el informe Derecho a la Protesta del año 2018 y la Comisión lo repite en el informe de Perú de hace solo 2 semanas. La Comisión no está emitiendo ninguna sentencia. La Comisión está haciendo referencia a hechos de los cuales dice hemos tenido referencia de carácter documental. Y también está haciendo referencia a la existencia ahora de investigación de carácter penal que están investigando no hechos ocurridos de manera solamente como un exceso, sino que la Comisión está diciendo que aquí hay la posibilidad de que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales, califica a los sucesos de Ayacucho como una masacre y está exigiendo una investigación seria, imparcial, ¿no es cierto? Porque considera que no se han cumplido los estándares que están establecidos en el derecho internacional y en la legislación interna. Eso es lo que dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por considerar, por eso voy terminando, que efectivamente no se ha cumplido con principios de proporcionalidad, de necesidad absoluta, que son los principios que de alguna manera rigen desde el derecho internacional y desde el derecho interno. Ojo, ese me parece un tema de verdad muy importante. No es una invención que nos caiga como un meteorito, no es una invención del derecho internacional que nos está cayendo como un meteorito, que nos está imponiendo a hacer algo que no queremos. El derecho internacional es construcción de los estados, o sea, no es una invención de las ONGs. El derecho internacional es una construcción de los estados, ¿no es cierto? Las convenciones las hacen los estados fundamentalmente, y por lo tanto eso determina que cuando se emiten disposiciones de carácter internacional, normalmente y de una manera mucho más acelerada en los últimos tiempos, sobre todo después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay un proceso mucho más acelerado de constitucionalización, de incorporación de esas disposiciones en el derecho interno. Por eso tenemos normas que establecen el uso de la fuerza en la policía y en la Fuerza Armada. ¿Por qué razón? Porque hay un derecho internacional que nos está diciendo, oye, este es el marco normativo que los países democráticos deben seguir. La CIDH dice, eso que esté contemplado en el derecho internacional no se ha cumplido en el caso peruano. Me quedo ahí y agradezco su atención. Coordinador del área de defensa legal del PDL, por su exposición esta noche. Señoras y señores, la palabra del señor doctor Humberto Abarto Verde. Adelante. Muy buenas noches para todos, señor decano de nuestra orden, general Carlos. Primero que nada, muchas gracias por su presencia. Hablar de la protesta es hablar de la democracia. No existiría la democracia si la protesta no lo hubiera generado. Tenemos que pensar que el antiguo régimen fue derribado por la protesta
que surgieron con la irrupción del tercer Estado en la política en Francia, si pensamos en los primeros grandes momentos de la Revolución Francesa. Pero hay que saber diferenciar lo que es la irrupción de una protesta frente a un orden absolutista, déspota, que niega los derechos, que despoja al ser humano de su dignidad, de lo que es la protesta frente a un orden democrático, que tiene una constitución en la que se reconocen los derechos y existe un Estado de Derecho. Esa primera diferencia tiene que ser entendida porque mientras en el antiguo régimen estaba el gobierno de los hombres, el gobierno de los reyes, en el nuevo régimen, en la democracia, está el gobierno de la ley, el gobierno de las leyes. Y para que haya una democracia, tenemos que aceptar tres conceptos esenciales: tolerancia, pluralismo y espíritu de apertura. Para que haya tolerancia, pluralismo y espíritu de apertura, tenemos que haber aceptado entre todos el mismo concepto que llevó al mundo europeo a la paz de Westfalia. Somos distintos, pensamos distintos y tenemos que coexistir. Tenemos que entenderlo. O como dijera Abraham Lincoln en su extraordinario discurso de Asunción al mando, no tenemos que ser enemigos. Ruego que no fue escuchado y que terminó en éxito. Hoy ese ruego para nosotros tendría que ser voz de orden. Y voz de orden para recordar que sí, la protesta es un derecho, pero no es un derecho autónomo. Y voy a discrepar de Carlos. Voy a discrepar también de mi querido amigo, el general. Sí es un derecho, pero no es un derecho autónomo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy haciendo un trabalenguas? ¿Estoy jugando con los conceptos? No. La protesta es una actividad que se ejerce al interior de 4 derechos, en un espacio protegido por la convergencia de 4 derechos: el derecho a la reunión pacífica y sin armas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, porque necesitamos participar varios en una protesta, y el derecho a la participación política. En esa intersección funciona la protesta. ¿Cuál es la regla básica de estos 4 derechos? La regla básica de estos 4 derechos es que, primero, todos se ejercen de manera pacífica. Esto no lo ha discutido nadie hasta el año 2005, y aquí vamos a poner las cosas claras, porque cuando se quiere introducir contrabando ideológico en el pensamiento en el sistema, en el subsistema de los derechos humanos, uno tiene que lanzar adelante. El concepto del derecho a la protesta social como un derecho autónomo surge en un librito que se llama La protesta social, Derecho a la protesta, primer derecho. Su autor, un argentino constitucionalista llamado Roberto Gargarella. Roberto Gargarella desarrolla su tesis en el sentido de que dentro del derecho a la protesta lo que anida es una posición de derecho fundamental, es decir, titula a las personas desesperadas, excluidas, que en su desesperación pueden apelar a la violencia para hacer audible su reclamo. Esa es la teoría que, en resumen, viene en este libro, publicado en el año 2005 por Editorial Ladón, y que es la bandera del cambio que estamos escuchando, o el que se pretende introducir, y que corona con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019, cuando nos dice protesta social y democrática. Esta intentona, por lo menos conceptualmente, ha fracasado. ¿Por qué? Porque el año 2020, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpretando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha establecido en la Observación General 37 que la protesta es una actividad, es decir, es un derecho que se ejerce al interior del derecho a la reunión pacífica y sin armas. Nos estamos quedando claros de que lo que hay es, por un lado, una pretensión ideológica de construir un derecho a la disociación social y a la violencia, que tiene que ser
Estado desde la perspectiva democrática, diciendo, no señor, la razón por la que construimos un orden democrático es porque tiene que haber tolerancia, tiene que haber pluralismo, tiene que haber espíritu de apertura, y eso garantiza una coexistencia pacífica. Donde nosotros aceptemos que un sector del país, cualquiera que sea, al amparo de su exclusión, que le produce una desesperación, conceptos que nadie ha delimitado para decirnos ni cómo se configura esta exclusión, ni qué grado o intensidad tiene esta desesperación, titula para que usted destruya propiedad pública, propiedad privada y vidas. O bueno, vamos por partes. Y es aquí donde viene mi gran objeción a cómo esta corriente va penetrando en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En el caso Norín Catrimán contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo entonces a quien ahora es uno de los grandes protestantes del derecho a la protesta social, entendido como lo estoy planteando, como un derecho que titula a la violencia, el señor Eugenio Raúl Zaffaroni, que estuvo aquí. Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene además, lleva la tesis de Gargarella más lejos. Dice, penalmente además, hay un estado de necesidad justificante. Publicado el artículo en un libro de la Defensoría Pública de Buenos Aires sobre protesta social. Edición de 2020. El señor Zaffaroni dice, en esos casos hay un estado de necesidad justificante, porque la desesperación de estas gentes excluidas justifica el ataque a estos bienes para hacer audible su protesta, como bien ha explicado Gargarella. ¿Quién estaba en la corte cuando el caso Norín Catrimán contra Chile? El señor Zaffaroni. ¿Qué pasa en el caso Norín Catrimán contra Chile al margen de la justicia o injusticia de los reclamos del pueblo mapuche sobre sus temas territoriales? La Corte Interamericana hace la relación de todos los actos de violencia cometidos por los dirigentes mapuches contra propiedades públicas y privadas, y no hace un solo juicio de valor sobre esos actos de violencia. Ni un solo juicio de valor. Lo que queda al final es la condena a Chile por no haber encontrado mecanismos para resolver la reclamación del pueblo mapuche, que puede ser muy legítima, yo tengo ninguna duda. Eso tendrán que ventilarlo los chilenos. Lo que a mí no me parece legítimo es que la Corte Interamericana, al amparo de una doctrina que está rectando en su jurisprudencia, guarde silencio sobre la desnaturalización de lo que es una actividad protegida por 4 derechos conforme la propia doctrina de la Corte Interamericana reconocida. La protesta se verifica al interior del derecho a la reunión, Corte Interamericana de Derechos Humanos, no yo. Siguiendo la doctrina del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además ha sido condensada en un extraordinario trabajo que todos pueden revisar en internet, que se llama Directrices o Lineamientos sobre el Derecho a la Reunión Pacífica, preparado por, está en inglés, Guidelines on Right of Liberty of Assembly, sí, de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, que es el foro más grande de constitucionalistas en el mundo y que sirve de asesor del Consejo de Europa, preparó un trabajo extraordinario condensando la doctrina de los más grandes tribunales acerca del derecho a la reunión pacífica. Y para precisar su nombre dijo, no es derecho a la reunión, es derecho a la libertad de reunión pacífica, porque es una libertad. Es decir, ¿qué significa? Primero, no puede ser objeto de interferencia. Vamos a establecer algunas cosas, dice la Comisión de Venecia, siguiendo la doctrina, que luego es recogido todo esto. Este es un documento del año 2010. Todo está recogido por el Comité de Derechos Humanos en el 2020. Primero, se presume legítima toda reunión. Segundo, toda reunión para estar protegida tiene que ser pacífica. Para que sea pacífica debe entenderse como no violenta.
Como violenta entenderemos la reunión en la que se ejerce fuerza contra las personas o las cosas, injustificadamente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si lo que ocurrió entre diciembre y enero, entre diciembre del año pasado y enero de este año, está dentro del espacio protegido por el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la asociación y la participación política. La conclusión la tenemos que obtener mirando lo que ocurrió. Y entonces, ¿qué sucede en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana, que es un trabajo, yo tengo sentimientos encontrados respecto del informe de la Comisión porque tiene partes buenas, pero también tiene unos errores brutales. La Comisión enumera y dice que han habido 467, 450 y tantas manifestaciones. ¿No? Dice que son más de 400, casi 500 manifestaciones. Fácil. 476. Luego las mezcla con las que de aquellas en las que se produjeron violencia. Hubo unas que eran pacíficas y otras en las que se produjeron violencia. Y concluye que el Estado ha violado el derecho a la violencia. Disculpe. ¿No cree que lo primero que tendríamos que hacer es separar estas dos cosas? Y la primera pregunta que yo le haría a la Comisión Interamericana es: ¿hubo muertos en las protestas pacíficas? ¿Y sin armas? La Comisión Interamericana tendría que responder eso. O sea, aquí viene una objeción de fondo, que yo acompaño la objeción de Esto es una gravísima responsabilidad del gobierno por tener conocimientos sacando de una tarea que es importante, que es esclarecer la situación jurídica del Perú ante un foro internacional. No había, si yo recibo el informe, lo primero que tengo que ver es: oiga, están juntando dos categorías distintas que pueden generar un juicio equivocado. Pues, si yo digo, acá están, han habido 477 manifestaciones, muchas de la mayor parte de ellas pacíficas y otras en las que hubo muertos, por lo tanto ha habido una violación del derecho a la reunión y a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica. ¿Qué estoy diciendo? Oiga, sepárenlo. En las manifestaciones pacíficas hubo muertos, no. ¿Dónde hubo muertos? Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y el Lima. Carlos me podrá corregir, tal vez estoy olvidando alguna localidad. No quiero ofender a ninguna persona, a ningún familiar, a ninguna persona que haya sido muerta en esa circunstancia. Hago desde ya salvedad de ofrecer una disculpa por quien pueda haber olvidado, o la localidad que pueda haber olvidado donde haya una persona fallecida. La Comisión Interamericana además nos dice: no hay evidencia de que aquí haya habido asusadores. Carlos nos dice: eso no es cierto. Yo pregunto: 4 tomas de aeropuertos sucesivas, obra de la casualidad del destino. Eso se parece demasiado a todo. Dicen: a todos los años, sí, yo soy enemigo de que a todos los que han manifestado se les llame terroristas. No creo que eso sea así. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo a decir: aquí no hubo terroristas. Disculpen, la camarada Cruz, la camarada Cruz salió de un complejo de monjas. No, vamos poniendo las cosas en equilibrio. Vamos poniendo las cosas en, seamos objetivos. Ni todos malos, ni todos buenos. Vamos a hacer las cosas como mandaba Descartes. Primero vamos a analizar el fenómeno y lo vamos a descomponer en sus unidades mínimas. Unidades mínimas. Las manifestaciones que se produjeron en Puno, en Ayacucho, en Apurímac, en Arequipa, en Cusco, ¿se caracterizaron por ser pacíficas? ¿O se caracterizaron por un cuadro de violencia generalizada?
En mi opinión, por lo que se pudo ver en los medios, había violencia generalizada. Eso nos lleva a otra regla que está en la Observación Federal 37 y en estas directrices o lineamientos de la Comisión de Violencia, que dice que cuando hay una manifestación que presenta violencia generalizada, porque la violencia aislada no autoriza a la disolución de la manifestación, pero la violencia generalizada sí, el Estado tiene el deber, ojo, el Estado no está facultado, tiene, escuchen lo que estoy diciendo, tiene el deber de disolver esa manifestación. ¿Por qué tiene el deber de disolver esa manifestación? Por los no participantes en la manifestación. Y cuando vimos que se quemaron edificios públicos, entonces en las inmediaciones o cuando ocurría eso, alguien falleció, perdón. ¿Alguien sabía de esa gente que estaba produciendo la quema si había personas dentro de ese edificio? ¿Cuál es la regla? Se usa fuego letal, se usa fuerza letal cuando hay peligro para la vida de las personas. Sabíamos si había peligro o no, si alguien viene a tratar de incendiar este edificio. ¿Corremos peligro nosotros o no? ¿Alguien podría garantizar que no había nadie al interior de los edificios de la Fiscalía? No hemos visto las comisarías con los policías dentro siendo atacadas, tratando de ser incendiadas. Entonces vamos poniendo las cosas, hay que separarlas. Las manifestaciones pacíficas que se levantaron, con la plataforma que quieran, mientras se mantengan pacíficas, no solamente hay que permitirlas, hay que celebrarlas, porque las democracias se caracterizan por eso, por su vitalidad. Y su vitalidad se expresa en la capacidad de las colectividades en hacer oír su voz en las plazas y espacios públicos. Ese no puede ser un problema en una democracia, ni debería serlo. Otra cosa es que sobre el texto del derecho a la protesta o del derecho a la reunión se pretenda imponer una agenda política que contradice inclusive la Constitución. Habrá de recordar, y Carlos no me desmentirá, que el derecho a la asociación, la libertad de asociación, tiene límites. Y el límite es la persecución de objetivos legítimos. Era legítimo, constitucionalmente hablando, pedir que la persona que había asumido la primera magistratura por sucesión constitucional debido a la vacancia del señor Castillo, producto del golpe de Estado que trató de dar, fuese obligada a renunciar por una turbamulta. No es constitucional. Que se convoque a una asamblea constituyente no es constitucional. Que se reponga al señor Castillo no es constitucional. Que se disuelva el Congreso no es constitucional. Y somos pocos los que hemos escuchado de guerra civil en algunos lugares del mundo. Carlos tampoco me desmentirá, estoy seguro, en que la libertad de expresión tiene un límite: la incitación a la violencia. El discurso de odio, la incitación a la violencia, el peligro claro y presente. Oliver Wendell Holmes, un brillante juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, daba un ejemplo. La libertad de expresión no cubre el derecho de un tipo que se para en un teatro lleno y grita fuego. Eso no es una broma. Eso no es libertad de expresión. Eso es crear un peligro claro y presente en un lugar lleno de personas. Igual aquí, cuando yo incito a la violencia, cuando yo digo hay que quemar, hay que atacar a la policía, etcétera, o a las fuerzas armadas, lo que estoy haciendo es exceder el límite de mi libertad de expresión. Y entonces, si yo tengo una reunión que no es pacífica, está fuera de la reunión pacífica.
Si la expresión llama a la violencia, está fuera de la libertad de expresión. Si la asociación persigue fines ilegítimos, constitucionalmente hablando, está fuera de la asociación. Y si la participación política pretende imponerle al resto del país la voluntad de un sector fuera de las reglas de competencia democrática, está fuera de la Constitución. Esto no se podría discutir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro que se podría discutir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero para eso hay que estudiar y eso le produce dolor de cabeza a algunas personas en este gobierno. Hay que leer, hay que ponerse a hacer búsquedas que son canzonas, pero que son necesarias, que son indispensables. Porque sí, tiene razón Carlos, nos estamos jugando la democracia en el Perú. Pero no puede ser tan simple como agarrar y jugar el juego del gran monetón, porque uno tendría que preguntarse quién ha apoyado las últimas elecciones desde el año 2011 hasta acá en adelante, que es cuando los problemas se han ido multiplicando. Yo tendría que hacer un acto de contrición y decir a quién apoyé en 2011 y a quién apoyé en 2016 y a quién apoyé entre el 2018 y el 19 y el 20 y a quién apoyé en el 2021. Porque digamos que es muy fácil tirarle la culpa de la caída de la democracia al otro lado mientras uno no hace actos de contrición. Porque si yo apoyé a Pedro Castillo, Rocío Sagasti, Rocío Vizcarra, Rocío Pedro Pablo Kuczynski, Rocío Humala, tendría que sentirme un poco corresponsable de los 60.000 millones de dólares de nueva deuda que tiene el Perú desde el 28 de julio del 2011 hasta hoy día. Porque hay cosas que nadie nos va contando de lo que va pasando y que el pueblo va a sufrir en poco tiempo. ¿Sabían ustedes que el Perú debe 60.000 millones de dólares más en estos últimos 11 años? Esa es la nueva deuda que hemos acumulado. Al 28 de julio de 2011 Perú debía 25.007 millones de dólares. A hoy el Perú debe más de 85.000 millones de dólares. Y entonces nos hablan de las necesidades insatisfechas del pueblo y de la gente que es la que protesta y reclama. ¿Qué pasó si hemos sido copartícipes del gobierno? ¿Dónde está el acto de contrición? Y de repente dicen, no, la gente tiene razón de reclamar. Por supuesto que la gente tiene razón de reclamar. No solamente tiene razón, tiene todo el derecho de reclamar. Pero la democracia basta, exige de todos nosotros que acabemos con la política de la rencor, con esa política que se impuso hace 12 años u 11 años, casi 12 años ya, de aniquilar al competidor, de desaparecer al que no piensa como nosotros, de destruir al que pudiera constituir un peligro para nuestra presencia política. La única forma de hacer democracia es que abracemos de verdad el credo de los derechos fundamentales y que abracemos la tolerancia, el pluralismo y el espíritu de apertura. Yo siempre disfruto cuando tengo las reuniones y encuentros con Carlos. Estamos distintos, pero yo le tengo mucho respeto. Es más, cuando lo han atacado por las defensas que ha hecho, lo he defendido porque creo que los abogados no deben ser juzgados por las causas que defienden, sino por la forma en que defienden sus causas. Porque eso es espíritu de apertura, porque eso es pluralismo, porque no tenemos por qué pensar igual todos, pero tenemos que empezar a aceptar la existencia del otro. No hay posibilidad de una democracia si no aceptamos el pluralismo. No hay posibilidad de una democracia si no nos toleramos. No hay posibilidad de una democracia si no aceptamos que las democracias vitales tienen gente en las calles. Francia, Estados Unidos, Brasil, el mundo entero está moviéndose. ¿Por qué nos tiene que sorprender a nosotros que también nos movilicemos los peruanos?
no hay problema. El problema está cuando dejamos que la violencia reemplace el discurso y que la intolerancia, la cerrazón, el odio y el rencor nos despojen de la capacidad de convivir. Estos espacios de reflexión que genera nuestro colegio son muy importantes y yo les agradezco a ustedes por su paciencia y por su tiempo. Muchas gracias. Dentro del marco del diálogo, protesta social y uso. Señores, pasamos a la estación de preguntas y vamos a dejar al moderador para el tema. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer también a las personas que nos están siguiendo por el Facebook. El Facebook es el Colegio de Lima. Está grabada la exposición del día de ayer y se está grabando también el día de hoy, que la pueden ver en el video. Bueno, tenemos una serie de preguntas que hemos tratado de juntarlas un poco. La primera pregunta es para el doctor Arce. ¿Qué piensa cuando, defendiendo a la patria, los efectivos policiales pasan por el Consejo de Justicia Militar y son punidos por el militar? Voy a leer las preguntas y luego tengo otra pregunta que dice para todos: durante el proceso del terrorismo, las Fuerzas Armadas y policiales fuimos diezmadas defendiendo el país. Los que nos atacaron libremente, los que nos atacaron y salieron libres, ahora tienen indemnización y nosotros juicio. La tercera, para el doctor Abando, ¿cuál es su concepto de la época donde el gobierno en diferentes momentos asesinó personas y se encubrió dentro de la ley? Para el doctor Abando, explicación del recurso de casación 1464 de 2021 a Purima, fundamentos de hecho y derecho. Para el doctor Carlos Rivera. Sí. Para el doctor Carlos Rivera, las Fuerzas Armadas y policiales tienen que ser capacitadas para el mejor desempeño de la función de respetando los derechos humanos. Una idea de eso, doctor Carlos Rivera. Para el doctor, para en general, ¿por qué el ejército no sale a las calles en apoyo a la Policía Nacional para la seguridad de las calles? Solo cumple con las protestas. Esta es la cosa. ¿Cuáles son las recomendaciones que tendrían que tener los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales para no caer dentro de la provocación? Porque según las normas y reglas que cumplimos, siempre tenemos procesos judiciales que duran mucho tiempo. Doctor Carlos Rivera, ¿cree usted que es necesario que la Presidenta de la República rectifique su deslinde de responsabilidad respecto a lo que señaló al diario? El gobierno solo tiene a la participación de las Fuerzas Armadas como sostén de su idea. Las Fuerzas Armadas y policiales defendemos al Estado, no defendemos a los gobiernos nacionales. Doctor Rivera, ¿considera legítimo como protesta incendiar camiones y otras entidades estatales? La otra es la misma pregunta y dice: ¿considera usted como protesta asesinar a personas dentro de vehículos cuando defienden a la nación? Doctor Rivera, en su experta opinión como abogado de una importante ONG en defensa legal, ¿cuál cree que debe ser la respuesta de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ante las agresiones con piedras de Huaraca y artefactos pirotécnicos contra la institución? Se lo hace el doctor abogado Carlos Rivera. ¿Qué opina de cuál es su sugerencia para contrarrestar respecto de la presencia de bebés y menores de edad con
como carne de cañón en las protestas. Doctor Rivera, refiere que el Estado no aprobó la existencia de infiltrados dentro de la protesta. La Comisión de Derechos Humanos, en que se respaldó para considerar en su informe que se cometieron excesos de lesa humanidad. Doctor Rivera, el proyecto legislativo 1065 y el proyecto legislativo 1186 lo considera un mecanismo legal o ilegal ante una protesta generada por la violencia. Durante los procesos de terrorismo y fuerzas armadas, quienes salimos a defender a la patria fuimos quienes estamos amparados en la ley. ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno para poder de una vez tener una concepción mejor de lo que es la defensa de la ciudadanía y lo que es la defensa del Estado y de sus fronteras? Esas son las preguntas. Le pediría al doctor Arce que empiece con la pregunta. Luego vamos a darle la palabra al doctor. Bien. La pregunta es, ¿qué piensa cuando un defensor de la patria, por defender a la patria, a la redundancia, es sometido al fuero militar policial? En mi exposición he indicado que todo hecho donde se priva de la vida, donde hay lesiones a la vida, al cuerpo, a la salud, o hay algún daño a los derechos fundamentales, sobre todo con el uso de la fuerza letal como el arma de fuego, que debe ser el último en ser utilizado, así como se indica que el derecho penal es la última ratio del control social. También considero que el arma letal es el último instrumento a ser utilizado en restablecer el orden, cuando no pueden operar los otros, ¿no?, medios. Cuando se dice esto, tanto el decreto legislativo 1195 y el decreto legislativo 86, que son los instrumentos que permiten y que son las normas que regulan el uso de la fuerza, tanto por las Fuerzas Armadas cuando hay una protesta en estado de emergencia o en estado de sitio, o cuando la policía en el uso de su función también utiliza este medio. Al cegarse una vida siempre tiene que haber una investigación, y para ello está no solamente el fuero militar. El fuero militar es para investigar y luego juzgar los delitos de función cuando no se han cumplido las normas, pero siempre se va a investigar para determinar si hubo una adecuada, ¿no?, uso de estos instrumentos, si ha habido efectivamente respetado las órdenes de operaciones, las normas, los reglamentos, las directivas, las leyes que establecen la función, para ver si no ha habido exceso en la función. No solamente es investigado por el órgano administrativo disciplinario, también es investigado, como indican, por el fuero militar o también por el fuero común. El fuero militar no va a ver el delito no ve los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Para eso está el fuero común, la fiscalía correspondiente, ¿no?, y el Poder Judicial. El Ministerio Público tiene al Poder Judicial. El fuero militar no es el Poder Judicial. El fuero militar no tiene al Ministerio Público, tiene su fiscalía, sí, tiene su órgano jurisdiccional, sí, está dentro de lo que la Constitución nos señala, los encargados de administrar justicia, que en el Perú son 4,
el fuero común, el fuero militar, el fuero neutral y las comunidades nativas o campesinas en su campo de acción, en sus localidades. Entonces, regresando y aterrizando en la pregunta, es necesario que se investigue porque pueden haber, en el caso de delito de función, incumplimiento de las normas y directivas, ¿no? Puede haber alguien que se haya excedido, ¿no? O que no haya cumplido las órdenes. Y uno de los delitos más comunes y genéricos es el artículo 117 del Código Penal Militar Policial, que es el delito de desobediencia, ¿no? Que generalmente es lo que tipifica cuando no se ha cumplido una norma reglamentaria, una norma. Este artículo es casi una carta en blanco, ¿no? Pero por delegación legislativo que está tipificado en este artículo, pero no es un artículo en concreto, de forma específica, se ha criticado mucho, pero establece cuando pone en peligro la supervivencia, la función o los otros bienes jurídicos protegidos dentro de la actividad militar o policial. Pero siempre y cuando se refiere, porque la pregunta iba dirigido al fuero militar, es delitos de función en ejercicio de la función, no en otro tipo de actividad. No sé si eso responde su pregunta. En los casos en que la justicia militar investiga el delito de función, como lo dice, caso Miranda Piura, la justicia militar lo absuelve a Miranda, pues está inocente porque Miranda intervino cumpliendo su función, cumpliendo con todos sus reglamentos. Sin embargo, esa sentencia, que debe ser respetada por el fuero común, si yo, policía, intervine correctamente en mi función, ¿por qué el fuero común me tiene que condenar por delito de homicidio? Si cumplí con mi reglamento. Yo no puedo ponerme en la situación del fuero común. El fuero común tiene sus propias normativas y su propia investigación. Lo que quizás entiendo que usted quiera decir es la contienda de competencia, que hay doble competencia. Si ha sido juzgado en el fuero común militar, ¿por qué se está juzgando en el fuero común? Sin embargo, hay jurisprudencias que han determinado en el fuero común, porque el que determina las contiendas de competencia es el fuero común, la Corte Suprema, no el fuero militar. El fuero militar cumplió con su función, cumplió con determinar. Sin embargo, los bienes jurídicos son diferentes y hay un antecedente, los soldaditos fantasmas, ¿no? Donde un general del ejército interpuso una contienda de competencia y la Corte Suprema determinó desglosar los delitos porque son bienes jurídicos diferentes e indicó que lo que se perseguía eran dos tipos, ¿no? Dividió, lo separó. Dijo, el delito de función es diferente que el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, porque en el fuero militar no se estableció o no se investigó, como dice usted en el caso de Piura, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, porque no es su competencia y no podría quedar impune un hecho de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que sí le corresponde al fuero común investigar lo que le corresponde. ¿No? El fuero común tampoco se va a robar la investigación de los delitos de función, no es su competencia. Como que el fuero militar tampoco se puede robar la investigación de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Muchas gracias, doctor general. Por favor, la palabra al doctor Roberto. Sí, había una pregunta sobre la casación que ha dictado la Corte Suprema acerca de este caso de Apurímac. 1446, fíjense, voy a ser muy claro. Es increíble cuando alguien puede llegar a la conclusión correcta a partir de razonamientos biológicos.
que no existe el derecho a la protesta. Y es un grave error desde mi punto de vista y desde el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho a la protesta existe, repito, como un derecho inserto en el espacio protegido por 4 derechos, como se nos explica. No es mi posición, es la posición. Yo siempre tomo las posiciones establecidas y sentadas por la jurisprudencia de los altos tribunales en materia de derechos. Si a lo que se quería referir el señor Luján Tupe, que es el ponente de esa sentencia, es que el derecho a la protesta, tal como lo he descrito, como un derecho que titula a la violencia, no existe, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si eso es lo que quiso decir, lo dijo muy mal. Ahora, la decisión sí es clara. Y creo que consolida ciertos límites. Lo que va a generar es un debate innecesario, porque pudo haberse marcado mejor, manejarse con mayor técnica, y esa es una de las cosas que lamentablemente nuestra Corte Suprema adolece en la zona penal. Son muy poco cuidadosos en el manejo de los conceptos relacionados con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, esa falta de cuidado da, por ejemplo, lugares como lo que nuestro colega acaba de preguntar. A mí me parece un tema sumamente interesante, es un tema de tesis. ¿Qué pasa si una jurisdicción me absolvió de haber infringido el reglamento y después me van a procesar por haber cometido un delito? Entonces, ¿qué efecto tiene esa declaración? Tiene que tener algún efecto reflejo en la jurisdicción ordinaria. Repito, la casación, la decisión es correcta desde mi punto de vista, la argumentación es mala, está muy mal construida. Quería robarme un instante para decir algo que se me había escapado, y es que también es importante que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales les cumplamos una obligación internacional que, en mi opinión, está incumplida y que tiene que ser cumplida, y que deberíamos pelear todo sentido del colegio que haga el esfuerzo para que esta obligación internacional se cumpla. Es cierto que el uso de fuerza letal es el último recurso. Eso está acordado, o sea, no hay discusión. Los principios de uso de la fuerza de Naciones Unidas, nuestra propia legislación interna, etc. Pero para que algo sea el último recurso, tiene que cumplirse con un presupuesto. Y es que haya una amplia panoplia incapacitante no letal que pueda estar a disposición de la gente del orden, o sea, o de las fuerzas armadas. Pero si yo, como el caso que ocurre casi siempre con nuestras policías, voy a hablar del caso de nuestras policías, que tienen la vara de goma, los perdigones de goma y el arma de fuego, ¿cómo va a ser eso el último recurso? Va a ser rebasado muy rápidamente y va a tener que usar el último recurso como si fuera el primer recurso. Es imperativo, porque son obligaciones internacionales, está puesta en la Observación General 37, la obligación del Estado de dotar a los agentes del orden de una panoplia incapacitante no letal suficientemente amplia como para garantizar que el uso de fuerza letal sea efectivamente el último recurso. Porque si no, después el Estado no cumple esa obligación y un sector del Estado toma a ese agente del orden y lo siente en el archivo de salud. Y dice, ¿por qué no usa usted el último recurso? Usted nunca me permitió que sea mi último recurso. Que es lo que debería decir. Entonces, sí creo que es muy importante eso, porque estaba escuchando las preguntas, que yo seguro que Carlos va a responder mejor que yo, de cómo garantizamos que nuestros agentes, nuestras fuerzas armadas, nuestros policías, no terminen envueltos en procesos innecesariamente, ¿no? Y me preguntó alguien, ¿qué pienso yo de cuando el gobierno o el Estado asesinaba sobre capa de no sé qué? No entendí bien la pregunta. Si alguien me está diciendo que yo pienso o estoy tratando de contestar crímenes, se equivoca. Lo que yo no acepto, ni los excesos del Estado, ni los crímenes de parte del Estado sin que esto se produzca, ni los crímenes de parte de los particulares por esto se produzca. Una visión equilibrada y que se ajusta al Estado de Derecho lo pone equidistante de ambas patologías. Porque la idea es que vivamos en una libertad ordenada. La idea es que podamos construir un espacio en el que vivamos libremente seguros y podamos disfrutar con seguridad de nuestra libertad. Muchas gracias.
primera que habla sobre el tema del terrorismo, y la cuenta dice fueron diezmadas las Fuerzas Armadas y que los terroristas ahora están siendo indemnizados, ¿no es cierto? Primero, he tratado de seguir con atención los acontecimientos de la lucha contra la subversiva, y yo discreparía de ese término. Yo creo que las Fuerzas Armadas en ningún momento han sido diezmadas por Sendero Luminoso. O sea, si dijeran la policía, probablemente hay un retroceso, ¿no es cierto?, de las fuerzas policiales a finales del año 82, que es lo que genera la decisión política del ingreso a las Fuerzas Armadas en Ayacucho en diciembre del 82. Sí, pero no tengo un dato, por lo menos conocido, que pueda hacerme a mí afirmar de que las Fuerzas Armadas han sido diezmadas por Sendero Luminoso. Creo que hay un proceso de militarización, ¿no es cierto? Hay un conflicto que se está desarrollando, pero no podría sostener yo eso en ningún momento, ¿no? Eso, para hacer una precisión, a mí me parece importante, ¿no es cierto? Sendero ha sido derrotado, ¿no es cierto? Sendero ha sido derrotado. La captura de Guzmán y todos los fenómenos y hechos que van ocurriendo desde septiembre del 92 en adelante da cuenta de una derrota política, militar, estratégica de Sendero Luminoso. Lo que existe ahora no es Sendero Luminoso. Hay un rol fundamental del aparato militar, hay un rol fundamental en la transformación de la guerra contrasubversiva desde finales del año 89 en adelante, ¿no es cierto? Es una guerra que de alguna manera se está perdiendo, no por responsabilidad de los militares, creo yo por responsabilidad de los políticos que abandonan a la fuerza militar, como normalmente se ha venido haciendo, que los militares se encargan, ¿no? Yo me lavo las manos. Ese creo que es un dato que ha venido ocurriendo en el tiempo y que hasta la fecha viene ocurriendo. Pero creo que la victoria sobre el Sendero es una victoria fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, pero también del pueblo organizado, ¿no es cierto? El cambio de estrategia de Sendero, un grupo maoísta, ¿no?, que trata de replicar la lucha de Mao del campo a la ciudad, y que tenemos a Guzmán donde Guanta lo capturan en Trujillo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué genera eso? Que venía siendo un movimiento político que había sido derrotado por las Fuerzas Armadas y por la población, que lo lleva a cambiar su estrategia política y militar y hacer de la ciudad el eje de su guerra subversiva, algo que sus documentos decían todo lo contrario. Eso es primero. En segundo lugar, respecto a este tema de las indemnizaciones, es un dato de verdad muy recurrente y creo que vale la pena precisar, sobre todo que acá hay personal oficial de las Fuerzas Armadas. El Perú es el principal cliente del sistema interamericano, así es. De los 37 países que lo integran, o ahora 35, hay 2 que se han salido, nosotros hemos tenido hasta la última sentencia, el 10 de marzo, 54 sentencias en contra del Estado peruano, ¿ok? De esas 54 sentencias son 9 en casos de terrorismo, o por la legislación antiterrorista. Y probablemente cuando hacen referencia al tema de las indemnizaciones, yo me imagino que probablemente están haciendo referencia al caso de la matanza de Castro Castro, la que se produce el 6, 7 y 8 de mayo del 92, en la que se toma la decisión de eliminar a la cúpula de Sendero que está detenida en Castro Castro. ¿No es cierto? Ya, no es un dato que yo he inventado, es un dato de la realidad. Ese dato, ese hecho, lo llevan los familiares al sistema interamericano, ¿no es cierto?, y ganan el caso en noviembre del año 2006. La Corte Interamericana, siguiendo los estándares de indemnización, determina el pago de indemnización a los familiares. Si la pregunta es, ¿a los familiares de los senderistas? Sí, a los familiares de los senderistas. Pero ¿existía una obligación internacional respecto al Estado peruano? Por supuesto que sí. ¿O no cumplen eso? O sea, creo que odiamos a los senderistas, ¿no es cierto? Hemos repudiado, hemos hecho lo posible para que sean derrotados, pero el Estado no puede reaccionar de esa manera. Y eso internacionalmente fue un crimen. Y la sentencia del caso Castro Castro ha originado un proceso penal que se marcha en ese momento. Se pagaron esas reparaciones, no se pagaron un cobre a nadie, a pesar de que hay una disposición de la Corte Interamericana. Probablemente digo, se refieren a ese caso. No se puede generalizar lo que ha dispuesto la Corte Interamericana para crear un discurso político, así como que el sistema interamericano está como que contado por gente pro-senderista o pro-terrorista. Me parece que ese dato en realidad lo preciso. Si uno revisa las otras
46 sentencias de la Corte Interamericana, se va a dar cuenta que se refiere a cualquier otro tema, temas laborales, pensionales, de género, que son los que el sistema de justicia interno no resuelve. La pregunta es ¿por qué la gente recurre al sistema interamericano? ¿No es cierto? Porque tenemos un sistema de justicia que no está resolviendo los graves problemas de alguna gente que dice, oye, yo prefiero y me voy, luego que he perdido en mi país, me voy a una instancia internacional. Eso lo establece la propia Constitución, digamos, no es que la gente quiera dañar la honorabilidad del Estado. Cumplo con esa pregunta de manera más amplia, ¿no? La segunda pregunta lo voy a responder más puntualmente. Dice, las Fuerzas Armadas y la Policía deben ser capacitadas en derechos humanos, sí, pero del conocimiento que tengo, el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolla una muy intensa labor de capacitación en derechos humanos, pero sobre todo en derecho internacional, derecho internacional humanitario. Y esa es una labor que el CICR cumple de manera sostenida, yo diría, por lo menos hace 2 décadas completas. Yo no le agregaría nada. A mí me parece que si hay algún organismo independiente, imparcial, neutral, ¿no es cierto?, de cualquier estado en el mundo, es la CICR. Y la CICR es el que se encarga de ese proceso de capacitación. Y me parece que es de verdad súper importante. Con los, con lo que han de ser el COINTE, no sé si se sigue llamando de esa manera, que es el Comando de Instrucción del Ejército, pero a mí me parece que ese es un dato de verdad muy importante, muy importante. Yo no le agregaría nada, simplemente que eso se fortalezca y que siga ocurriendo. Ahí está el proceso de capacitación. Les soy sincero, no tengo conocimiento si lo mismo ocurre en el caso de la policía, pero hasta hace 20 años que participábamos en procesos de capacitación en el INAE, sí, había un proceso intenso de capacitación y formación en temas de derechos humanos. A mí me parece que ese dato es de verdad muy importante. No sé si eso es tanto así en el resto de Fuerzas Armadas en la región. Capaz solo Colombia tenga una experiencia así de intensa en formación de derechos humanos en los institutos armados, ¿no? Lo otro es, ¿el ejército debería ayudar a la PNP en las calles? No. Zapatero tus zapatos, ¿no es cierto? No puede ser que una autoridad municipal diga, no, la delincuencia está abordada, que salgan los militares. ¿Por qué? No es su chamba, ¿no es cierto? Esa no es tarea de las Fuerzas Armadas, estar en las esquinas vigilando que alguien no robe un celular a un vecino. Esa no es tarea de las Fuerzas Armadas. Me parece que hay una recurrencia constante de los políticos de decir que vengan los militares por cualquier cosa, y eso me parece que es una forma de desvirtuar la labor constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Solo hace poco escuchaba al primer ministro decir, vamos a presentar, y creo que lo hicieron, un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas se involucren en los temas de control migratorio. Sé que el tema de la migración es un gran problema, no en el Perú, sino en el mundo, pero yo no estoy seguro, y yo si en ese momento el Perú diría no. Me parece que no es una función que deba generar un cambio constitucional para decir que las Fuerzas Armadas son los responsables de evitar que los migrantes venezolanos ingresen al Perú. Me parece que ese no es el sentido de la orientación política que debe tener un gobernante respecto de la utilización de lo que puede inclusive denominarse como ahora, como siempre se ha dicho, ¿no?, las nuevas amenazas. A mí me parece que las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional, un rol corporativo, que es el que cumple, y me parece que ese tipo de iniciativas terminan simplemente manoseando una institución fundamental del país, ¿no? Otra pregunta dice, las recomendaciones para las Fuerzas Armadas para que no ocurra lo que ha ocurrido. Mire, creo que en parte yo, para ahorrar tiempo, diría, oye, que se cumpla el decreto legislativo del uso de la fuerza. Ahí está. Ese es el marco normativo, ¿no es cierto? Es un decreto legislativo bastante pormenorizado, que tiene un reglamento mucho más pormenorizado, pero creo que el tema no es legal, ¿no es cierto? Para mí el tema no es legal, el tema es de las decisiones políticas desastrosas que se suele tomar respecto de querer comprometer a la institución militar para resolver problemas que son estrictamente políticos. La renuncia de Castillo, el ingreso de Boluarte y el proceso de movilización que se inicia en diciembre, en realidad no es un problema militar, ¿no es cierto? Es un problema político que surge a partir de un hecho estrictamente político. La crisis del 16 en adelante y el golpe de Castillo. ¿Quién es el
terminaron siendo los principales actores de este proceso la corporación militar y la Policía Nacional. Los políticos sacan cuerpo, simplemente van alentando y tomando decisiones desde el punto de vista completamente equivocadas, ¿no? ¿Debe Dina Boluarte rectificarse? Yo tengo la impresión que ya comenzó a hacerlo, ¿no? Hace pocos días dijo, no, es Castillo el que es el responsable de todo esto. A mí me da la impresión que Dina Boluarte pretende corregir políticamente la tremenda metida de pata que dio con el Diario del Comercio, ¿no? Una metida de pata que originó una, para llamarlo en términos políticos, una presión de la corporación militar sobre la Presidenta de la República. Obviamente, yo me imagino a expresarle un tremendo descontento: Presidenta, no nos deje, no nos abandone, no diga algo que pretende insinuar de que nosotros hemos tomado una decisión a partir de decisiones individuales. Y ahí creo una línea de comando que está establecida en la norma constitucional, además sentencias como la de Fujimori, que dice que el presidente sí tiene un comando directo y efectivo sobre los institutos armados, ¿no? Veremos qué dice Dina Boluarte cuando sea citada la investigación del Ministerio Público. A mí me parece que más allá de las declaraciones se las lleva el viento. El dato va a ser qué diga Dina Boluarte cuando va a ser llamada por la Fiscalía de la Nación. ¿No es cierto? Otárola ya lanzó una tesis de defensa en el sentido de decir, a mí me miren, ¿no es cierto? Nosotros dimos esto y fueron los militares. Eso es lo que ha dicho Otárola en sus dos declaraciones de la Fiscalía de la Nación. ¿Va a seguir sosteniendo eso la Presidenta como co-investigada de Otárola? No, en realidad no lo sé, porque creo que ha generado con sus declaraciones un serio problema político con las Fuerzas Armadas. Y cuando dice hace pocos días, Castillo es el responsable de todo esto, está queriendo un poco corregir el rumbo de lo que creo que equivocadamente se ganó, ¿cierto? ¿Es legítimo incendiar locales y asesinar personas? Obviamente que no. Ahí coincido en algo que no mencioné, y a buena hora que lo dijo Humberto. Las características de la protesta, entre todas las que hemos comentado, ratifico y suscribo, es su aspecto estrictamente pacífico. Lo que no esté en ese ámbito tiene que ser objeto de investigaciones, tiene que ser objeto de una persecución, ¿no es cierto?, penal de los órganos que corresponden. Y ahí respondo a la siguiente pregunta que me hicieron, si es que lanzar piedras con guaraca o atacar con guaracas a la policía o los militares, eso es correcto legal, definitivamente no. De un guaracazo lo pueden matar, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso no podría estar justificado, ni podría ser un acto pacífico. Puede ser la guaraca un arma letal y consecuentemente eso no puede estar protegido por el derecho a la protesta, ¿no? De hecho, la Comisión Interamericana tiene un párrafo que me parece que es importante y que da cuenta de que inclusive reconoce que pueden ocurrir actos violentos en una manifestación. Lo dice inclusive en el propio informe de la Comisión Interamericana del Perú, ¿no? Lo dice, ¿no? La Comisión ha señalado que el carácter pacífico y sin armas previsto en los instrumentos interamericanos como requisito del derecho de reunión no habilita que se declare el carácter no pacífico de una manifestación en función de las acciones de algunas personas. ¿Podrían ocurrir actos violentos, criminales, delictivos en una manifestación? Sí. ¿Eso convierte al conjunto de la manifestación en un acto de carácter criminal? Definitivamente no, sobre la base de lo que la Comisión Interamericana ha señalado. Para ir finalizando, lo mismo en el caso de qué pasa cuando colocan bebés, ¿sí? Me parece una acción que no corresponde a un nivel de protesta por el desenlace violento que podría tener una manifestación. Pero eso autoriza a los elementos de fuerza del orden a meterle gas a las mamás que tienen sus bebés, definitivamente tampoco no debería estar presente. Voy finalizando. Dice, los infiltrados, ¿en qué se basó la CNDH? El procedimiento, cuando la comisión emite un informe, el procedimiento es muy concreto. La comisión termina su informe, ¿no es cierto?, describe su informe y la comisión, de manera reservada, le entrega el informe al Estado. Ese es el procedimiento. Es después que la comisión publica. Y la comisión le da un plazo al Estado, entiendo que en este caso ha sido un mes, y el Estado pidió 15 días más, para que el Estado haga observaciones a ese documento. Ese es el procedimiento.
O sea, no es que la comisión escribe y publica el documento y dice, el Estado, mira, ya te fregué, ¿no es cierto? Sino que la comisión tiene el deber legal de entregar el documento de manera reservada, ¿no es cierto? Y el Estado hace sus observaciones. Leyendo el documento uno da cuenta que la comisión ha recogido varias de las observaciones que ha hecho el Estado. Y por eso, cuando hace referencia al tema de los infiltrados, hace referencia a que el Estado no ha proporcionado ninguna evidencia de la existencia de eso que fue levantado como argumento de manera sostenida durante el curso de los acontecimientos, ¿no? Y, ya con eso termino, no hay ninguna calificación de lesa humanidad en el informe. O sea, sí, hay una calificación de que se han producido ejecuciones extrajudiciales, en el caso de Ayacucho, en el caso de Puno. En el caso de Ayacucho dice, eso es una masacre. Son términos, hay alguien que dice, oye, pero eso no existe en el derecho interno. Sí, son términos comunes del derecho internacional. En el caso de Colombia, si uno revisa la doctrina, la sentencia, los informes sobre Colombia, es un dato recurrente, muy recurrente el término masacre. No ha ocurrido lo mismo en el caso del Perú. Muy pocas veces la Comisión o la Corte ha hecho utilización de un término de esa naturaleza. A mí me da la impresión que la Comisión quiere llamar la atención respecto de la gravedad de lo ocurrido en Ayacucho, ¿no es cierto? Y por eso identifica ese término, que es un término propio del derecho internacional, para utilizar y llamar la atención respecto de ese acontecimiento. Última, dice, el 1186 y los otros son normas de carácter, claro, sí, hemos hecho referencia de manera sostenida, me parece que la propia comisión dice esto es parte que debe ser destacada y resaltada de lo que ha hecho el Estado peruano para tener un marco normativo lo suficientemente claro de cuándo sí y cuándo no intervienen la policía y las fuerzas armadas. Nada más, gracias. Señoras y señores, ya hemos escuchado a nuestros expositores. Reconocimiento del Colegio de Abogados de Lima por la participación esta noche de los señores doctores Emilio Arce de la Torre, Carlos Salinas Paz, Humberto Martínez Gástegui, y se les impone el PIN sobre diálogo para el desarrollo. El señor decano, cumplimientos. Al señor presidente de la Sala Suprema de Guerra del Poder Militar Oficial, el doctor Emilio Arce de la Torre. Bueno. Recibe el reconocimiento de la orden y aplauso para él. Igualmente al señor coordinador del área de defensa legal del ITL, el doctor Carlos Salinas Paz, el reconocimiento de la orden. Igualmente al señor doctor Humberto Avanto Fernández. Aplausos para el Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre orden, del doctor César Mazán Navet, clausura este acto. Señor doctor Emilio Arce de la Torre Bueno, general de la Policía del Perú, en retiro. Señor doctor Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal de defensa del Instituto de Defensa Legal. Señor doctor Humberto Avanto Verástegui, abogado, defensor y en ejercicio. Señores abogados, damas y caballeros, como dije el día de ayer, la intención nuestra es empezar a debatir sobre estos temas que se refieren al uso de la fuerza. Y han quedado algunas preguntas pendientes. Por ejemplo, esa pregunta que se hizo de por qué se ha sido absuelto ante el Tribunal de Justicia Militar, es juzgado un miembro de la fuerza policial o fuerza armada ante fuero común. Y las vamos a
vamos a dar la oportunidad a que se haga la pregunta a quienes deben contestar. Así que vamos a continuar conforme les dije el día de ayer, en un curso en el cual vamos a invitar a jueces y fiscales, porque con ellos es que debemos entendernos sobre cómo es que el uso de la fuerza legal es permitido, para que no se produzcan casos en los cuales se generen no solamente procesos, sino peor, sanciones sin que exista el fundamento jurídico correspondiente. Así que vamos a concluir el evento del día de hoy, pero no les digo adiós, sino como en la canción, no es más que un breve adiós, es solamente un hasta luego, porque espero verlos en los siguientes cursos. No solamente lo vamos a hacer una vez, lo vamos a hacer varias veces. El siguiente es con la Escuela de Guerra del Ejército, y haremos lo propio con otros institutos, con la Fiscalía de la Nación y con el Poder Judicial. Muchas gracias por haber venido. En concurrencia con las palabras del señor decano, ha terminado esta sesión de diálogo oficial. La foto.